un constructo bien laboral, ¿verdad? Vamos a conocer un poco, vamos a hacer un poco de ciencia, vamos a conocer un poco sobre este constructo. Si escuchan un poco de ruido, es el aire acondicionado de 200 años que tiene mi madre y los perros que tiene ella, así que no se preocupen. El tema es que estoy acá para acompañar el trabajo. María Verónica Guerrero Benítez, Jennifer Magalí Benítez Chena, se va a encargar del MIT, Sí. me encanta, la grabadora hace María Verónica. Noelia Giselle Coronel Báez, la presentación en PowerPoint. Y Jorge Manuel Rojas Sosa se va a encargar del Google Form. Me encanta cómo presentaron de entrada nomás ya. Bien aclarado la función de cada uno al iniciar lo que es la presentación. Me encanta, me encanta. Bien, la universidad, la facultad, la carrera, espectacular. Éxito, gente. Estamos acá para poder aprender de ustedes, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profesor. Bueno, podemos empezar entonces. Muy buenas noches, queridos compañeros, querido profesor. En la noche de hoy queremos conocer un poco más o presentarles el tema Engagement en el trabajo. Somos el grupo 6. Este grupo está integrado por María Verónica Guerrero, Jennifer Magalí Benítez, Noelia Giselle Coronel y quien les habla, Jorge Manuel Rojas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, para iniciar yo voy a estar leyendo una breve historia de cómo comenzó el engagement. La psicología durante buena parte de su camino estuvo centrado íntegramente en el proceso de enfermedad, analizando el origen y desarrollo de los síntomas, así en la búsqueda de formas de revertirlas. A mediados de los años 50, el humanismo trajo una nueva perspectiva enfocada a la salud y no a la enfermedad. Las capacidades y el potencial en lugar del síntoma, pero gran parte de las profesionales aún mantuvieron su enfoque en la patología. En los años 90, con la psicología positiva, vuelve la visión positiva del ser humano, rescatando el énfasis en la percepción y en los aspectos promotores de la salud. Compañera, si podés. Bueno, acá les digo el concepto del engagement en el trabajo. El engagement en el trabajo se asume como el polo opuesto al burnout. Al contrario de lo que padece burnout, los empleados con engagement tienen un sentido de conexión energética y afectiva con las actividades de su trabajo y se perciben a sí mismos con las capacidades suficientes para afrontar las demandas de su actividad. Perdón. Acá les voy a decir, bueno, aquí tenemos, no sé cómo, bueno, un primer autor que es Maslach, no sé si pronuncié bien, que maneja una sola dimensión, en la que en un extremo tenemos el síndrome de quemado, burnout, y en el otro extremo el engagement. Para estos autores, un exceso de puntuación en agotamiento, cinismo y baja eficacia profesional significa burnout. Para ellos, un bajo nivel, una baja puntuación en estos mismos subdimensiones de agotamiento, cinismo y baja eficacia, para ellos significa energía, involucramiento y eficacia en el engagement, perdón. En el otro concepto sería el autor Schoeffele y Baker.
En cambio, ellos dicen no, no puede ser un solo continuo. Son dos dimensiones completamente diferentes que tienen que medirse con escalas diferentes. No son correlacionados negativamente la una con la otra. Un empleado puede estar agotado, pero no por ello estar involucrado. Ellos propusieron la escala Utrecht, no sé si digo bien, del compromiso en el trabajo que ha sido adaptado a la escuela y a los estudios, al fútbol y a distintas áreas. La definición del engagement es un estado mental positivo, satisfactorio y relacionado al trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. El vigor vendría a ser los altos niveles de energía y resistencia, la voluntad de dedicar esfuerzo al trabajo y la persistencia ante las dificultades. La dedicación se refiere a estar fuertemente involucrado en el trabajo y experimentar una sensación de entusiasmo, inspiración, orgullo, reto y significado. Y la absorción viene a ser el estar totalmente concentrado y felizmente inmerso en el trabajo, de tal manera que el tiempo pasa rápidamente y se experimenta desagrado por tener que dejar el trabajo. Bueno, en la escala de Utrecht de engagement en el trabajo, el vigor se evalúa mediante los seis ítems siguientes, que se refiere a los altos niveles de energía y resiliencia, la voluntad de dedicar esfuerzo, no fatigarse y resiliencia frente a las dificultades. Los ítems serían así: en mi trabajo me siento lleno de energía. En el otro, soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. Cuando me levanto por las mañanas tengo ganas de ir a trabajar. Puedo continuar trabajando durante largos periodos de tiempo. Soy muy persistente en mi trabajo. Incluso cuando las cosas no van bien, continúo trabajando. Después el otro, la dedicación se evalúa mediante 5 ítems que se refieren al sentido o significado del trabajo, a sentirse entusiasmado y orgulloso por su labor y sentirse inspirado y retado por el trabajo. Mi trabajo está lleno de significado y propósito. Estoy entusiasmado con mi trabajo me inspira, estoy orgulloso del trabajo que hago, mi trabajo es retador, perdón. No. Y la absorción se evalúa mediante 6 ítems también, que se refieren a estar felizmente inmerso en su trabajo y presentar dificultades para dejarlo de tal forma que el tiempo pasa rápidamente y se olvida de todo a su alrededor. El tiempo vuela cuando estoy trabajando. Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. Estoy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. Estoy inmenso en mi trabajo. Me dejo llevar por mi trabajo. Me es difícil desconcentrarme de mi trabajo. Bien, dando continuidad. Sí. Disculpame, compañero. Sí. Continúo. Bien, a ver, ¿cómo se desarrolla este cuestionario? Bueno, inicialmente este cuestionario contenía 24 ítems, pero luego con los estudios que se hicieron y al aplicar, digamos, notaron que 7 de ellos no eran realmente consistentes.
Entonces de 24 pasó a hacer un cuestionario de 17 ítems y haciendo esa comparativa con lo que ya decía la compañera del cuestionario de Burnout, notamos esa diferencia, ¿verdad? Porque si hablamos de engagement, estamos hablando de energía, entusiasmo y resistencia, totalmente lo opuesto a lo que es burnout, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en uno de los ítems tenemos, cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Que ya es el engagement, y versus, digamos, aquello que decía en uno de los ítems de burnout, me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a trabajar. Ahí se nota claramente la diferencia, ¿verdad? Entre la oposición de lo que plantea un test y el otro. Continuando con la siguiente diapositiva. Bueno, los resultados de los análisis psicométricos del UWES, ¿verdad? Podemos resumir lo siguiente. Primero, que tiene validez factorial. Los análisis factoriales confirmatorios mostraron que el UWES estaba conformado por tres factores, tres dimensiones. Estas tres dimensiones están internamente correlacionadas entre sí, o sea, por más que sean tres factores, están ligadas y tienen y guardan relación. Esto se originó, digamos, en Holanda, pero también se replicó en otros países como España y Portugal. Y al replicarse, notaron también que los ítems se mantenían estables, a diferencia de tres que tenían una pequeña variación entre país y país. Pero sí tenían una consistencia interna, ¿verdad? Y estos ítems y estos, o sea, las respuestas tenían una cierta estabilidad en el tiempo. O sea, en un promedio de 2 años, más o menos se mantenía estable, digamos, lo que respondían los individuos, los trabajadores, en cuanto a cómo se sentían realmente en su trabajo, ya sea la energía que tenían, el entusiasmo y las ganas que tenían para ir a trabajar, la experiencia, cuán inspiradora era la experiencia de ir a trabajar, y también cuán inmersos estaban en sus trabajos, ¿verdad? Cuán compenetrados estaban con su trabajo, y todo eso en un conjunto. Bien, y hablando ya de la validez del UWES, los estudios de validación se exponen en engagement y en el trabajo y burnout, como vimos ya esa diferencia entre un cuestionario y otro. El engagement en el trabajo y la adicción al trabajo, porque hay que diferenciar también que una cosa es el entusiasmo, el compromiso que tiene el trabajador para con su trabajo, y otra cosa ya es que el trabajo se vuelva adictivo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Bueno, y luego ya tenemos algunos estudios que se hicieron como las causas del engagement, por qué un trabajador se siente comprometido, por qué siente esa, esa conexión, digamos, con su trabajo, con lo que hace, y por qué está tan entusiasmado, a ver cómo decirlo, tan inmerso en su trabajo, y también las consecuencias de esto. Estar comprometidos trae algunas consecuencias negativas, positivas. Entonces, todos estos estudios también apoyan esa validación y ese análisis factorial confirmatorio, ¿verdad? De estas tres dimensiones, ¿verdad? Que es el vigor, como dijo la compañera, vigor, dedicación y absorción. Toda la energía, el entusiasmo y resistencia, toda la experiencia, y por último, cuán inmerso está la persona, el individuo, en su trabajo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las cualidades psicométricas del UWES? Las cualidades psicométricas del UWES se obtuvieron mediante análisis de
de una base de datos originalmente holandesa, pero que luego se replicaron en otros países como España y Portugal. Entonces, esa transculturalidad, ¿verdad? Es una de las características de este cuestionario, porque es aplicable a otros países. Entonces, ahí también va su validez y su cualidad psicométrica, propiamente dicha. Bueno, y con el propósito de llevar a cabo las evaluaciones psicométricas del UES, se compiló una base de datos de 25 estudios, esto en Holanda, Bélgica, y estos estudios se llevaron a cabo en una sola organización. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se fueron distribuyendo, o sea, en qué personas, en qué áreas. Por ejemplo, este estudio, uno de los estudios hablaba de que le incluyeron a empleados de una compañía de seguros, también a un cuerpo docente, o sea, hicieron como una comparativa de varias organizaciones, o sea, 25 organizaciones como ahí ven, y notaron que, que realmente, eh, bueno, ese compromiso del empleado se puede notar en varias organizaciones, ¿no? O sea, no es específica para un solo universo, sino que es fácilmente replicable a varios. Era el vigor nomás.
Continuando un poco. Además de las versiones holandesas, también se crearon versiones en otros idiomas, en donde se utilizaron una base de datos internacional, la cual incluye diferentes grupos ocupacionales. En el propósito de integrar las evaluaciones psicométricas del UES, se compiló una base de datos que incluye 23 estudios utilizados entre 1999 y el 2003 en 9 países. Estos serían Perdón. ¿Hasta dónde me quedé? ¿O nada, no se escuchó? Estaba Hasta citando los sería. países. Desde tu nombre cuando te presentaste, Noelia, ahí tenés que comenzar. Te hincha, ¿no? Bueno, Te hincha, no. Comenzar no va a ser para explicar bien. bueno. Además de la versión holandesa, se hizo versiones en otros idiomas, en donde se utilizó una base de datos internacional, la cual incluye diferentes países y grupos ocupacionales. Se hicieron 23 estudios entre 1999 y 2003 en 9 países, en donde se utilizó el UES 17 en casi todos los estudios. Estos serían los 9 países que conforman la base de datos internacional del UES, y al lado tenemos también los grupos ocupacionales que conforman la base de datos internacional. Tenemos que en Canadá, Australia y Sudáfrica se utilizó la versión en inglés, y en los otros países se aplicó una versión con el idioma local de cada país. En total tenemos 13 versiones, que serían la holandesa, que tiene la versión para trabajadores y para estudiantes. También tenemos la versión francesa. Tenemos la versión en inglés, la versión en alemán, versión en francés, versión en noruego, en sueco, en finlandés, en español. Se escucha mucho eco. Más o menos. Bueno, prosigo. La versión en español que se hizo también para estudiantes y para trabajadores. La versión en ruso y la versión en portugués. En los estudios fueron incluidos en la base de datos, o sea, los estudios que fueron incluidos en la base de datos no son representativos de un solo país ni de un solo grupo ocupacional. La base de datos es bastante heterogénea, y no solo por la composición internacional, sino también por los grupos que se utilizaron para el estudio, que fueron bastante variados. La confiabilidad. Se utilizaron dos aspectos para la confiabilidad, que sería la consistencia interna y la confiabilidad TSR-test. En la consistencia interna, en esta tabla podemos ver la consistencia de alfa de Crobans que se utilizó para el estudio, en donde el alfa se calcula tanto para la base total como para los estudios individuales. En esto podemos ver en la tabla la muestra de los 9 países que se utilizaron para el estudio,
Y podemos ver también la consistencia interna, que son bastante buenas para la versión corta, como para las versiones largas, que son en la versión US 15 y la versión US 17. Y podemos ver la consistencia que va del 9, que sería el 76, 89 y 79. En la del 15 sería 80, 89, 82. Y en la de 17 en vigor sería 82, dedicación 89 y absorción 83. Eso sería la consistencia interna. También tenemos la confiabilidad TRTs. En la base de datos internacional se incluyen 2 estudios de longitudes que permiten evaluar la estabilidad del UES a través del tiempo. El UES fue aplicado 2 veces en un año. En oficiales del Ejército de Salvación de Australia y en paramédicos noruegos. Ahí tenemos la escala y se ve también que tiene buena consistencia. En conclusión, todas las escalas del UES, tanto la escala de 9 ítems, de 15 y de 17, presentan una consistencia interna y estabilidad en engagement durante el periodo de un año, similar al Burnout. La estructura factorial. Con los resultados obtenidos se puede deducir que ambos modelos unidimensionales y tridimensionales pueden ser considerados altamente correlacionados. En el caso de que una empresa quiera solamente medir el vigor, entonces quiere decir que puede usar la dimensión unifactorial. Pero si quieren medir el engagement en general, entonces puede usar la que sería tridimensional. Ambos factores son confiables. En la edad y el género, nos dice que no se observan diferencias significativas entre el engagement y la edad. En cuanto al género, se observan que los hombres presentan un puntaje significativamente más altos. Por ejemplo, en vigor, dedicación y absorción, los hombres puntúan entre 4.28 y 4.36. Y las mujeres puntúan entre 4.11 y 4.26. Pero esto no quiere decir que, estas diferencias no son estadísticamente significativas, ya que carecen de aplicación y ya que las muestras eran bastante pequeñas, entonces ellos no tomaron en cuenta nomás esa pequeña diferencia entre los hombres y las mujeres. ¿Qué carecen de aplicación, Noelia? No entiendo muy bien esa parte. ¿A qué se refiere como carecen de aplicación? Que no se tomaron específicamente la aplicación para hombres y para mujeres independientemente. Sigo sin entender. Espera un poco, vamos a leer un poco. Dice, a ver un poco, la media para los hombres en la escala de vigor, dedicación y absorción son tanto, ¿verdad? Sí. 4,28, 3,83 y 4,36 respectivamente, a diferencia de los puntajes de las mujeres, que fue más bajo en lo que tiene que ver con vigor, dedicación y absorción, ¿verdad? Para las mujeres. No obstante, estas diferencias no son estadísticamente significativas. Bueno, sí, se habrá aplicado una prueba donde se hacía comparaciones, ¿verdad? Pero Sí. lo que yo no estoy entendiendo es la aplicación que dice en el manual, porque dice ya que carecen de aplicación práctica. Porque la muestra es muy pequeña. En el análisis comparativo hay que ver cuánta era la muestra de mujeres al hacer la comparación versus la muestra de los hombres, porque esa comparación
hay un mínimo de tamaño necesario para hacer una comparación, para poder emplear lo estadístico de comparación, ya sea paramétrico o no paramétrico. No tenés cuánta es la cantidad de mujeres y hombres que se empleó acá en la muestra para comparar. Yo supongo que a eso es lo que se refiere, pues, ¿verdad? Tenemos que entender por lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ya que carecen de aplicación práctica porque la muestra es muy pequeña, dice. ¿Y qué es tamaño pequeño? No sabes cuánto es la cantidad. En los hombres serían 6.469 y las mujeres 5.722. No, jamás puede ser pequeño eso. Es más, cuando la muestra es tan grande como esa, muy por el contrario, se encuentran diferencias significativas estadísticamente hablando, no psicológicamente hablando, estadísticamente hablando, al menor desvío. Es muy raro, hay que ver qué es lo que se refería en esa parte del manual, ¿verdad? Porque la muestra es muy pequeña, o sea, no sé si se refería a que los valores son muy pequeños de diferencia entre uno y otro. Bueno, me quedo con la duda. ¿Puedo seguir? Diferencia entre países. No se establecieron normas específicas ni para los países ni para los grupos ocupacionales, ya que existen alguna diferencia entre las puntuaciones de cada país. Esto puede ser reflejado simplemente en las diferencias entre grupos ocupacionales de cada país. Y la versión corta sería, se hizo con el fin de reducir la escala UES a un máximo de 3 ítems. Se siguió un proceso iterativo similar a la versión holandesa, en donde se eligieron los ítems más característicos y representativos de cada dimensión. En el uso práctico, el cuestionario utilizado para el compromiso en el trabajo o engagement en el trabajo sería el Utrecht World Engagement Scale. No sé si dije bien, pero ese sería el cuestionario utilizado. Toma aproximadamente entre 5 a 10 minutos completar y puede aplicarse individualmente y de manera grupal. Las normas grupales se pueden utilizar el puntaje promedio de la base de datos y en los puntajes individuales para establecer las normas estadísticas del UES se utilizan 5 categorías que serían muy bajo, bajo, promedio, alto y muy alto. Estos serían los puntajes normalizados para el UES, en donde tenemos muy bajo, que sería 2 menor o igual a 2.17, bajo que estaría entre 18, en vigor estoy hablando, que sería entre 18 y 2.18 y 3.20 y así consecutivamente. Este sería la aplicación. ¿Puedes volver atrás? Sí. No quiero que se pesa ahora, pero parece con Blu-ray, pero vienen pues de diferentes filiales y diferentes secciones. Lo que ustedes ven ahí, la M en la pantalla, ¿verdad? En la línea de categorías, en la columna de categorías, Sí. la M indicaría qué cosa, Noelia. La media. La media. SD, ¿qué significaría? ¿Cómo? El SD. Desviación estándar. El SE. Ese, sinceramente, no recuerdo, profe. Víctor, vos estás ahí. Víctor, vos estabas por ahí hace rato. Nuestro estudiante de estadística. Víctor. No está más. Estaba hace rato.
Aparentemente uno es desvío estándar y el otro es un tipo de desvío diferente. Eh, el SD es desvío estándar, el otro tipo de desvío. Bueno, el rango, ¿qué sería? La valoración donde se observa, que sería entre 0 y 6, ¿verdad? Sí, Sí, eso es importante explicar porque la gente va a ver esto en el manual y va a ver también en la presentación, ¿no? Como para que podamos nosotros entender, ¿verdad? Y para que podamos nosotros comprender lo que estamos desarrollando, ¿verdad? No hacerlo así tan mecánicamente porque es importante comprender un poco, ¿verdad? Porque ese 3,99, ponerle que sea 4 y el desvío 1,80, o sea, sumarle más 1,80, el límite, vamos a decirle, de normalidad superior sería 4,80 y ponerle que a ese 3,99 redondeando 4, restarle 1,80 y el límite hacia abajo de la zona de normalidad va a ser 2,2, por ejemplo, 2,20, ¿verdad? Entonces, para eso se usa la media y el desvío, para establecer justamente normal superior a la media, normal inferior a la media, nivel bajo, nivel alto. Esa es la importancia de la media y los desvíos, ¿verdad? Esto para que podamos comprender nomás, y no quiero que pase así como un valor, porque nosotros utilizamos después en el informe psicológico cuánto tuvo de nivel, o sea, en el nivel alto, nivel normal superior a la media, nivel bajo, en vigor, en dedicación, en absorción, según justamente cómo se estableció. ¿Y cómo se estableció? Se estableció justamente por la media y por los desvíos, ¿verdad? De ahí la importancia de todo esto. Esto, digo, para que te interrumpa, por eso para mí es importante mencionar así, eh, aunque sea un poquitito, ¿verdad? Porque esto va en los informes. Y de acá es la matriz en la cual sale la aplicación de los niveles que estaban mencionando anteriormente. Puedes seguir, Noelia. Adelante. sí, bueno, como decía, el cuestionario está formado por 17 ítems con 3 dimensiones, en donde vigor tiene 6 ítems, dedicación 5 y absorción 6 ítems también. Entonces ahí se conforman el V 17. Para corregir el test, entonces estaríamos utilizando la suma, o sea, como es un test tridimensional y unidimensional, trifactorial, perdón, y unifactorial, entonces podemos utilizar para la dimensión trifactorial la suma de todos los ítems correspondientes a vigor y dividir por 6, dividir entre 6, que sería la cantidad de ítems que tiene en esa dimensión. Acá como ejemplo tenemos que esta persona puntuó 25 y donde dividimos entre 6 y su puntaje directo quedaría en 4.17. Para la dimensión de dedicación, su puntaje directo quedaría en 5.80 y para la de absorción sería 3.83. Para el total o el general del engagement, entonces vamos a hacer la sumatoria de todas las dimensiones dividido 17, que serían los ítems del cuestionario. Y entonces ahí vamos a tener el total, que sería 4.53, y nos vamos a los puntajes normalizados que tenemos también ahí abajo y buscamos el 4.53 en el puntaje total, que sería en la categoría promedio. Si nosotros queremos saber solamente el vigor de esa persona, cuánto tiene vigor, entonces nos vamos a la columna de vigor y buscamos el 4.17, que también tendría un puntaje promedio. En la dedicación, 5.80, que dice
que tiene muy alto en categoría de engagement, perdón, de dedicación, y en absorción tendría un 3.83, que si buscamos entre las categorías sería un puntaje también promedio. Entonces podemos decir en el informe que el evaluado tiene un nivel promedio dentro de las categorías de engagement, en donde si vemos el resultado trifactorial solamente de dedicación en el que obtuvo muy alto, podemos decir que el empleado se identifica fuertemente con su trabajo y siente que la experiencia es significativa en su trabajo. También que es inspiradora y se siente entusiasmado y orgulloso en relación a su trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, aclarar nomás, estaba mirando mis materiales y ese es el error estándar, ¿verdad? En cada medición, pues, vos sacás su desvío y también se saca también un error en la medición, ¿verdad? Eso nomás. Pero está muy bien presentado esta lámina, por ejemplo. Se entiende súper bien cada una de las dimensiones y el total. Y los rangos que hay para cada nivel también muy bien explicado. Pero como te digo, solamente aclarar que ese es el error estándar, ¿verdad? En la medición. Nada más. Si hay alguien que quiere preguntar más, algo. Puede seguir, Noelia. Adelante. Y eso es todo, profe. Hay que pasarle el enlace para que se autoapliquen ellos. Sí, Y las preguntas también prepararon, ¿verdad? ¿Cuántos ítems son? Si ustedes no tuvieron clase con mi auxiliar, no tuvieron una tutoría con mi auxiliar. Ya, coordinen conmigo en todo caso si el auxiliar no puede, gente. Para estas cosas sí yo estoy, ¿verdad? Porque tengo 5 auxiliares y uno va a poder, sí o sí, ¿verdad? Entonces, como para poder hacerlo esto más completo. A ver un poco, una cuestión, el tema del instrumento, ¿cuántos ítems tiene la versión original y después la que es para estudiantes? la versión original tiene 17 ítems Sí, y la que es para estudiantes también. bueno, Es perfecto. la No, versión en español. ya. La gente que no está trabajando, ¿verdad? Lo ideal es que también le aplique a una persona que sí está trabajando porque debe conocer. Y lo mismo que pasa con las exposiciones anteriores, gente. Por eso es que la tutoría es importante. Está dentro del programa los números de teléfono y los correos de mis auxiliares. Yo le pido a los siguientes grupos que se comuniquen conmigo si es que no están pudiendo conseguir turno con uno de mis 5 auxiliares. Lo ideal es que tengan ustedes, a ver un poco, en este caso, como es breve, lo mismo vamos a mantener el tema de 24 horas, ¿verdad? La gente que no se puede aplicar ahora, o la gente que se aplica ahora como estudiante y no está trabajando, como debe conocer el instrumento, debe aplicarle a una persona que sí está trabajando dentro de una organización, ¿sí? Porque esto en un contexto organizativo, ¿verdad? En un contexto de una organización, el tema del compromiso con la organización, el engagement, ¿verdad? La motivación es en ese contexto, ¿verdad? O pública o privada. ¿Estoy equivocado? ¿Estoy en lo cierto? Bueno, perfecto. Eso es importante también explicar, no hacerlo así mecánicamente, es importante explicar que, bueno, esto tiene que tener un contexto de una organización, ¿verdad?
Así es. Entonces, por otro lado, el punto de que, bueno, los que no se pueden aplicar, le aplican a una persona y en ese Google Form deben incluir la variable quién es el estudiante bueno, que le pasa el enlace como para, y que le explicó también en qué consiste la aplicación y qué están haciendo con la cuestión de pasar por las prácticas y la importancia de que envíe la